Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Hay momentos en la vida en que el ruido del mundo nos confunde. Caminamos, pero no siempre sabemos hacia dónde. Avanzamos, pero el rumbo se vuelve incierto. Es entonces cuando este versículo nos recuerda una promesa profunda. No estamos solos en el camino. Dios no solo traza la senda, sino que también nos habla en medio del silencio. No siempre desde el frente, donde lo esperamos, sino a nuestras espaldas, como una voz que nos sostiene y nos redirige con ternura. A veces el rumbo parece perdido y creemos que Dios guarda silencio, pero su voz sigue ahí, constante, amorosa, recordándonos: este es el camino, anda por él. Esa frase contiene una guía y una invitación. Guía, porque orienta; invitación, porque implica caminar, moverse, confiar. El Señor no nos empuja ni nos arrastra, solo susurra, porque su deseo no es imponerse, sino acompañar. Caminar por el camino de Dios no siempre significa entender todo lo que sucede. Significa avanzar, incluso en la incertidumbre, sabiendo que hay una dirección más grande que nuestra propia visión. Su voz, a veces suave, otras firme, se levanta detrás de nosotros cuando intentamos desviarnos y nos recuerda que hay un propósito incluso en lo que no comprendemos. Si hoy no sabes hacia dónde ir, detente un momento. Escucha. Tal vez la voz de Dios ya te está hablando, no en lo que miras, sino en lo que sientes dentro. Él está ahí, justo detrás de ti, guiándote con amor y paciencia. Y mientras caminas, su palabra se convierte en brújula, en consuelo, en compañía fiel que no deja de recordarte: este es el camino, anda por él. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmo 25, 4 y 5. En esta oración, el alma se vuelve humilde ante Dios. No pide riquezas, ni victorias, ni respuestas inmediatas. Pide dirección, pide ser enseñada. Reconoce que los caminos de Dios no se descubren con la vista, sino con el corazón dispuesto. Este clamor es el reflejo de un alma que ha comprendido que no hay seguridad más grande que andar bajo la guía divina. Muéstrame tus caminos no solo es una petición, es también una rendición. Es reconocer que nuestros propios pasos pueden perdernos, que nuestras decisiones, aunque bien intencionadas, no siempre nos conducen al bien. Por eso el salmista pide ser guiado, porque entiende que sin la luz de Dios, incluso los caminos más rectos pueden torcerse en la oscuridad del ego o del temor. Enséñame tus sendas es aceptar que el proceso de caminar con Dios no termina nunca. Cada día hay algo nuevo que aprender, un tramo que recorrer, una verdad que asimilar. Caminar con Él es una escuela constante, donde el maestro es paciente y su enseñanza perfecta. Y cuando el Salmo dice: encamíname en tu verdad, nos recuerda que la verdad de Dios no solo es conocimiento, sino vida. No es un conjunto de ideas, sino una forma de andar. Es la verdad que libera, que purifica, que nos da claridad cuando todo parece confuso. Dios no solo nos muestra el camino, Él mismo se convierte en camino. Por eso, cuando pedimos dirección, lo que realmente anhelamos es su presencia, porque su compañía transforma el trayecto en un acto de fe y cada paso en una oportunidad de confiar. Cuando oramos como el salmista, abrimos el corazón para ser guiados no solo hacia un destino, sino hacia una relación. Caminamos ya no buscando el control, sino aprendiendo a descansar en la sabiduría de quien conoce el mapa completo de nuestra vida.
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Hay palabras de Jesús que no solo se escuchan, sino que se sienten. Esta es una de ellas. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, no está hablando solo de una metáfora espiritual. Está revelando una verdad profunda. Sin Él, todo se vuelve sombra. Porque la luz de Cristo no solo ilumina el camino, sino también el interior del corazón humano. Seguir a Jesús es más que una decisión moral, es un acto de confianza. Es permitir que su luz penetre en nuestras dudas, en nuestras heridas, en aquello que preferimos mantener oculto. Y cuando esa luz entra, las tinieblas retroceden. No porque dejemos de tener problemas, sino porque dejamos de caminar solos. La luz de Cristo no ciega, revela, no condena, transforma. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde había temor, nace esperanza. Donde todo parecía perdido, surge una claridad que nos recuerda que hay vida más allá del dolor. Cuando Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, está prometiendo una guía constante. No se trata de una vida sin tropiezos, sino de una vida donde, incluso en la oscuridad, su luz sigue brillando. Porque quien camina con Él aprende que la fe no elimina la noche, pero enciende una lámpara suficiente para avanzar un paso más. Tendrá la luz de la vida. Esa es la esencia del Evangelio. Una vida encendida por la presencia de Cristo. Una vida que no se apaga ni en la prueba ni en el silencio. La luz que Él da no depende del día ni de las circunstancias. Nace desde dentro, del alma reconciliada con su Creador. Al final, todo lo que hemos buscado, el camino, la dirección, la verdad, se resume en una sola persona, Jesús. Él es la voz que nos guía, el maestro que enseña y la luz que nunca se apaga. Seguirle es caminar con esperanza, sabiendo que, aun cuando el sendero se oscurezca, su presencia será siempre la lámpara que ilumine nuestro paso y la promesa que nos sostiene hasta el final. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Este versículo es una promesa que brota del corazón mismo de Dios. No es solo una instrucción, es una declaración de amor y cercanía. El Señor no se limita a mostrarnos el camino desde lejos, sino que se compromete a guiarnos paso a paso, a enseñarnos con paciencia, a hacernos comprender con ternura. Él no nos lanza a la vida sin dirección, sino que se mantiene atento, con sus ojos puestos en nosotros, vigilando cada movimiento, cuidando cada detalle. Te haré entender. No dice simplemente, te diré qué hacer, sino que te haré entender. Es la expresión de un padre que no desea una obediencia ciega, sino una comprensión profunda. Dios quiere formar en nosotros un corazón sabio, uno que aprenda a discernir, que reconozca su voz incluso en medio del ruido del mundo. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Cada uno tiene un camino único, diseñado por la mano del Creador. A veces intentamos andar por sendas que parecen mejores a nuestros ojos, pero que no fueron hechas para nosotros. En cambio, el camino que Dios enseña es aquel donde nuestra alma encuentra propósito, donde nuestra vida florece, donde su voluntad y nuestra existencia se encuentran en armonía. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué consuelo tan grande saber que Dios no aparta su mirada. Vivimos en un mundo donde las miradas suelen ser pasajeras, pero la de Dios permanece. Él observa, no para juzgar, sino para cuidar. Su mirada guía, sostiene, corrige y consuela. No hay paso tan incierto ni jornada tan larga que escape de su atención. Cuando caminamos sintiendo el peso de la incertidumbre, recordemos esta promesa. Hay unos ojos divinos fijos sobre nosotros. No estamos perdidos ni olvidados. Dios enseña, acompaña y vela. Su guía no es distante ni impersonal. Es íntima, constante y llena de amor.
Cada vez que no sepas qué hacer o hacia dónde ir, recuerda que el Dios que te creó también se comprometió a enseñarte el camino y a no quitar jamás su mirada de ti. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta es una de las invitaciones más tiernas y poderosas de Dios hacia el ser humano. Clama a mí. No dice simplemente, háblame o piensa en mí, sino clama. El clamor es la voz del alma cuando ya no quedan fuerzas, cuando las palabras se rompen y lo único que sale es un suspiro profundo de necesidad. Dios no es indiferente a ese clamor. Lo espera, lo escucha y responde. Y yo te responderé. No hay oración sincera que quede suspendida en el silencio eterno. Puede que la respuesta no llegue cuando queremos, o no sea como imaginamos, pero siempre llega. Dios responde con amor, con sabiduría, con perfecta comprensión de lo que realmente necesitamos. Él no responde desde la distancia, sino desde la intimidad de quien conoce cada rincón de nuestro corazón. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un llamado a confiar más allá de lo que demos. Hay cosas que Dios reserva no para negarlas, sino para revelarlas en el momento adecuado. Hay verdades que solo se descubren en la quietud de la oración, en el silencio del alma que se abre ante Él. Muchas veces pedimos respuestas inmediatas, pero Dios prefiere enseñarnos el misterio de su sabiduría. Lo oculto no siempre es negado, a menudo es lo que aún no estamos listos para comprender. Pero cuando clamamos, cuando buscamos con sinceridad, Él comienza a mostrarnos su propósito poco a poco, como quien levanta el velo de algo precioso y eterno. Clamar no es signo de debilidad, sino de confianza. Es decirle a Dios, ya no puedo solo, necesito que seas tú quien me muestre. Y en esa rendición nace la revelación, porque el alma que clama con humildad es la que finalmente aprende a escuchar. Cuando no entiendas el porqué de las cosas, cuando el camino se oscurezca o la vida parezca sin dirección, recuerda esta promesa. Si clamas, Dios responderá. Él no solo resolverá lo visible, sino que te mostrará lo invisible, lo profundo, lo que solo puede entenderse bajo la luz de su presencia. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Este versículo nos recuerda una verdad que todos, tarde o temprano, aprendemos. Por más planes que tracemos, el curso final de la vida está en manos de Dios. No porque Él ignore nuestros deseos, sino porque los redirige hacia lo que realmente nos conviene. Nosotros planeamos desde lo que vemos. Él guía desde lo que conoce. El corazón del hombre piensa su camino. Es natural que queramos planear, decidir, proyectar. Dios nos dio razón y voluntad para hacerlo. Pero a veces nuestros planes se levantan desde el miedo, la ambición o la prisa y olvidamos consultar a quien ve más allá del momento. El ser humano traza rutas, pero solo Dios sabe cuáles conducen a la plenitud. Mas el Señor endereza sus pasos. ¡Qué frase tan llena de gracia! Dios no destruye nuestros caminos, los corrige. No anula nuestros pasos, los endereza. Su guía no siempre se percibe como un milagro repentino, sino como una suave dirección que nos va llevando de vuelta a su propósito. Él toma incluso nuestros desvíos y los convierte en parte del aprendizaje, porque nada se desperdicia cuando estamos bajo su mirada. A veces creemos que nos hemos equivocado tanto que ya no hay regreso, pero este versículo es consuelo para el que siente que perdió el rumbo. El Señor puede enderezar lo torcido, reparar lo dañado y dar sentido a lo que parecía un error. Su dirección no se impone, se revela en el tiempo, y cada corrección suya es una muestra de amor, no de castigo.
Caminar con Dios no significa no planear, sino hacerlo con el corazón abierto a su corrección. Significa reconocer que el camino más seguro no siempre es el más lógico, sino aquel en el que su mano guía nuestros pasos. Cuando entregamos nuestros planes a Dios, dejamos de caminar por impulso y comenzamos a hacerlo con propósito. Porque aunque el corazón humano proyecte su propio destino, solo el Señor sabe llevarnos al lugar donde realmente pertenecemos. Y ahí, en la senda que Él endereza, descubrimos que la voluntad de Dios no nos roba el camino, sino que nos conduce al destino más hermoso, su paz. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estas palabras son una declaración de confianza profunda. Hablan de un Dios que no solo existe, sino que permanece. Un Dios que no cambia con el tiempo, que no se debilita ante las circunstancias, que no abandona cuando la vida se vuelve oscura. Este Dios es Dios nuestro eternamente, no un Dios pasajero, no una idea o una emoción, sino un Dios real, cercano, eterno. La promesa de este versículo trasciende toda lógica humana. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos recuerda que la guía divina no se detiene donde el entendimiento humano termina. Su compañía no se limita al tiempo ni al espacio, va más allá del último suspiro, porque su amor no conoce final. A veces vivimos con temor a lo incierto, a lo que no podemos controlar. Caminamos con dudas sobre el futuro, sobre lo que viene después de lo que podemos ver. Pero este versículo nos invita a descansar, no en la certeza de entenderlo todo, sino en la seguridad de que Dios seguirá guiando aun cuando nuestros pasos no puedan sostenerse por sí solos. Él es nuestro Dios por siempre, no solo en los días de luz, sino también en los de sombra, no solo mientras todo va bien, sino también cuando la vida se rompe en pedazos. Su fidelidad no se interrumpe con la muerte, porque la muerte no puede interrumpir al autor de la vida. Cuando confiamos en este Dios eterno, aprendemos a mirar la vida con esperanza, porque si Él nos guía ahora, también nos guiará después. Nada puede separar al alma que se abandona en sus manos, y así, incluso ante lo desconocido, podemos decir con fe tranquila: Él es mi Dios por siempre, y su guía no tiene final. Isaías 42:16. Guiaré a los ciegos por caminos que no conocían, por sendas que no habían conocido los haré andar. Este versículo es una promesa de ternura divina. Dios no solo guía a los fuertes, ni a los sabios, ni a los que tienen claro el rumbo. Él guía a los ciegos, a los que no ven, a los que caminan entre sombras sin entender por dónde deben ir. Y lo hacen no con reproche, sino con compasión. Todos hemos sido ciegos alguna vez, ciegos ante lo que Dios está haciendo, ciegos por el dolor, por la confusión, por la prisa de querer entenderlo todo. Pero el Señor, con infinita paciencia, toma nuestra mano y dice: yo te guiaré por caminos que no conocías. No nos deje en la oscuridad. Nos enseña a confiar en su voz cuando no podemos confiar en nuestra vista. A veces, Dios nos conduce por sendas nuevas, diferentes, que escapan de nuestra lógica. Nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido, pero que resultan ser los únicos que nos transforman. Y aunque al principio esos caminos nos asusten, detrás de cada paso hay una guía invisible, una mano firme que no suelta. Por sendas que no habían conocido los haré andar. Hay una belleza en esa frase, el descubrimiento. Dios no nos deja estancados en lo que ya sabemos o entendemos. Nos invita a lo nuevo, a lo que amplía nuestra fe
y ensancha nuestro corazón. Cada senda desconocida es una oportunidad para ver su fidelidad de un modo diferente. Cuando no sepas qué hacer, cuando la vida se nuble y no veas salida, recuerda esto: aunque tus ojos no vean, los de Dios sí. Él conoce el final desde el principio. Y si hoy solo puedes dar un paso, da ese paso en su dirección, porque en el silencio del alma que se entrega, Él sigue guiando. Y aún en la oscuridad, su presencia se convierte en luz. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es una de las mayores necesidades del corazón humano. No se trata solo de conocimiento o de inteligencia, sino de comprender la vida con la mirada de Dios. El sabio no es quien tiene todas las respuestas, sino quien ha aprendido a buscar a Dios antes de decidir, antes de hablar, antes de actuar. Este versículo es una invitación simple y poderosa. Pídala a Dios. No dice que busquemos sabiduría en nosotros mismos, ni en la opinión de los demás, sino directamente en Él. Porque solo quien conoce el propósito de todas las cosas puede enseñarnos a vivir con claridad y sentido. Quien da a todos abundantemente y sin reproche. Qué consuelo saber que Dios no se cansa de enseñarnos. No se burla de nuestras dudas ni se molesta por nuestras preguntas. Él da con generosidad, con ternura, sin juzgar nuestras limitaciones. Su sabiduría no es para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que la pida con un corazón sincero. Y le será dada. No hay condición más que la fe. Dios promete dar sabiduría, no tal vez, no en parte, sino con certeza. Cuando pedimos su guía, Él responde. A veces su respuesta llega en forma de paz, a veces en una puerta que se abre, o en una comprensión que antes no teníamos, pero siempre llega. La sabiduría divina no elimina los desafíos, pero nos da visión para enfrentarlos. Nos enseña a mirar más allá del momento, a reconocer la mano de Dios incluso en lo que no entendemos. Es la sabiduría que nos guarda de caminos torcidos y nos sostiene cuando las fuerzas flaquean. Pedir sabiduría es en el fondo pedir más de Él, porque la verdadera sabiduría no es una idea, es una presencia. Es Cristo mismo quien ilumina el corazón y dirige los pasos. Y cuando dejamos que su sabiduría habite en nosotros, descubrimos que no hay decisión, duda ni camino que pueda apartarnos de la paz de su guía eterna. Salmo 73, 24. Me guiarás con tu consejo, y después me recibirás en gloria. Estas palabras son un suspiro de confianza y gratitud. Hablan de un Dios que no solo observa desde lejos, sino que guía con sabiduría. Me guiarás con tu consejo. ¡Qué verdad tan profunda! No caminamos solos, ni tomamos decisiones en la oscuridad. El consejo de Dios no es una voz fría ni distante, es una guía viva que se revela en su palabra, en su espíritu y en los silencios del alma que le escucha. A veces la vida parece un sendero lleno de preguntas, un cruce de caminos donde no sabemos qué dirección tomar. Pero cuando el corazón se abre a la guía divina, algo sucede. El alma empieza a reconocer la voz del pastor. No siempre nos muestra el destino completo, pero sí el siguiente paso. No siempre explica, pero siempre acompaña. Y después me recibirás en gloria. Esa promesa nos recuerda que el viaje no termina aquí. La guía de Dios no se detiene en los límites de esta vida. Su fidelidad cruza el umbral de la eternidad. El mismo Dios que nos sostiene en el desierto nos espera al final del camino, con brazos abiertos para recibirnos en gloria. Vivimos guiados por su consejo y sostenidos por su esperanza. Nada se pierde cuando caminamos con Él,
porque cada paso, incluso los más inciertos, nos acercan a su presencia. El creyente que confía en la dirección de Dios no teme al futuro porque sabe que cada tramo del camino, por difícil que sea, conduce hacia la gloria de su encuentro. Así, mientras seguimos caminando, podemos decir con serenidad: guíame, Señor, con tu consejo, hasta el día en que me recibas en tu gloria, porque no hay guía más segura ni destino más hermoso que el que comienza y termina en Dios. Isaías 58:9. Entonces invocarás, y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá: aquí estoy. Esta promesa revela uno de los gestos más íntimos del amor de Dios, su disposición constante a escucharnos. Entonces invocarás y el Señor te responderá. No hay distancia entre la voz que clama y el corazón que responde. Cuando el alma se abre en oración, cuando el corazón se vuelve sincero y humilde ante Él, Dios no guarda silencio. Su respuesta puede no llegar como esperamos, pero llega siempre en el tiempo perfecto, con la ternura precisa. Clamarás y Él dirá: aquí estoy. ¡Qué palabras tan poderosas! No dice: quizás te escuche o te responderé después, sino: aquí estoy. Es la expresión de un Dios presente, cercano, que no se esconde cuando lo buscamos. Aun cuando el mundo se calla y parece que nadie entiende, Él sigue ahí, fiel, esperando ser hallado por quien le invoca. Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Cada oración que nace del corazón sincero atraviesa el cielo y llega a su oído. Y aunque a veces no veamos señales inmediatas, la fe nos enseña a reconocer su presencia en el medio del proceso. Él no siempre cambia las circunstancias, pero cambia nuestro interior. No siempre quita el peso, pero fortalece los hombros que lo cargan. Clamarás y Él dirá: aquí estoy. Esa frase encierra consuelo y compañía. Significa que nunca estamos solos, que no hay oración perdida ni lágrima ignorada. En la voz de Dios que responde se encuentra la paz que el alma busca. Cada vez que el silencio te parezca largo o la espera pesada, recuerda esta promesa: Dios no está lejos. Su presencia está tan cerca que basta un suspiro, un pensamiento, una palabra para que su voz vuelva a decirte: aquí estoy. Y en esa respuesta se renueva la fe, porque saber que Él está lo cambia todo. Salmo 121:8. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este versículo es un canto a la protección constante de Dios. Habla de un cuidado que no conoce interrupciones, de una presencia que abarca cada comienzo y cada regreso. El Señor guardará tu salida y tu entrada. No hay momento del día, ni situación de la vida donde su protección deje de estar activa. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada jornada que iniciamos o concluimos, está bajo su mirada amorosa. Desde ahora y para siempre. No es una promesa temporal, sino eterna. Dios no nos cuida por temporadas, nos guarda con fidelidad perpetua. Él vigila nuestras idas y venidas, los días en que avanzamos con fuerza y aquellos en los que apenas podemos sostenernos. Su cuidado no depende de nuestras fuerzas, sino de su amor inmutable. A veces creemos que Dios solo actúa en los grandes momentos, en los milagros visibles o en las victorias evidentes, pero este salmo nos enseña que su presencia también habita en lo cotidiano, en el viaje de cada día, en el retorno al hogar, en las pequeñas decisiones que nadie nota. En todo eso, Él guarda, sostiene y protege. El Señor no solo cuida el cuerpo, sino también el alma. Nos guarda de caer en la desesperanza, de perder la fe, de rendirnos ante el miedo.
Su vigilancia es un acto de amor continuo, un recordatorio de que nunca caminamos solos. Así, cuando sales a enfrentar la vida o regresas con el cansancio del día, recuerda, Dios te acompaña en ambos momentos. En cada salida hay una promesa, y en cada entrada, un refugio. Su cuidado no termina al caer la noche, ni al llegar un nuevo amanecer. Él es guardián perpetuo de tu vida, desde ahora y para siempre. Y saber eso llena el corazón de una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de estar siempre bajo su cuidado eterno. Hasta aquí llega el video de hoy. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión y por dejar que la palabra de Dios toque tu corazón. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta y a comentar aquí abajo qué fue lo que más te habló Dios hoy. Tu apoyo permite que más personas puedan escuchar la palabra, encontrar esperanza y acercarse al amor de Cristo. Sigamos compartiendo la luz de Dios, porque cada pequeño gesto puede ser una semilla de fe en el corazón de alguien. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Amén.